Seguimos con un nuevo capítulo en Voces del Paisaje, retratando precisamente en la voz de quienes han ayudado a construir identidad cultural quindiana, cómo ha sido su experiencia y su trasegar, buscando que esto además sea un archivo histórico de carácter documental y que pueda además servir para futuras generaciones ver cómo estamos tejiendo la quindianidad. Hoy estamos con un muy buen invitado, el maestro James González Mata. Maestro, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Felipe. Bueno, Lo maestro, mismo. yo quiero que comencemos contándole un poco a la gente. Muchos hoy conocen al maestro James y saben de su proceso en Fundanza, pero no saben cómo fue que surgió todo esto. Yo quiero que comencemos y que nos cuente un poco cómo fueron esos primeros momentos en los que James aterriza del Valle del Cauca, porque nace en Tuluá, pero es un quindiano que le ha metido todo a este departamento y ya vamos a ver por qué. Viene al departamento del Quindío con muchas ilusiones y trabajando, si bien desde la parte de la topografía, pero aterrizando en la danza. ¿Cómo fue eso, maestro? Bueno, en la ciudad de Tuluá, desde muy niño, yo pertenecí a un grupo de danzas de una escuela y me encarreté. Y a la edad de los 12 años comencé a enseñar danza en escuela. Era un niño, ¿sí? Y ahí por ahí me encarreté y comencé a ir a Buenaventura, a Tuluá, a Buga y a muchas partes en los festivales. Cuando terminé el bachillerato en el año 1976, sí, pues en mi casa mis hermanos, somos 10 hermanos por todos, la mayoría profesionales y casi también ingeniero civil, y uno pues cuando uno ve que una persona está bien económicamente, tiene sus carros, sus casas, uno también quisiera como estar en ese nivel. Pero yo me fui por otro lado y me fui a viajar por Colombia en un morral. En ese tiempo pues era muy fácil viajar, transportarse, y estuve en los Llanos Orientales, en San Basilio de Palenque, en Guapi, en el Chocó, nos llevaban a investigar con una grabadora Silver, eso era casetera en esa época. Bueno, y en el 79, después de 3 años de estar viajando, llegué a mi casa a definir entre mi mamá, mi papá, mis hermanos, bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted va a seguir bailando o va a seguir metido en esa parte de los indígenas o en esos pueblos, o va a estudiar? Porque usted tiene que estudiar. Pues en esa época las artes no la veían como un proyecto de vida, De sino que acuerdo. era algo de entretenimiento. Entonces me mandaron a estudiar ingeniería civil en la Universidad del Quindío, porque mis dos hermanos había estudiado ingeniería civil aquí, mayor que mi persona. Entonces me vine para acá a estudiar, pero en esa época ya habían cerrado las inscripciones de ingeniería civil, y había un rector que se llamaba Fabio Mora. ¿Cómo es? Bueno, es una persona que después fue político, el rector de la Universidad del Quindío. Entonces, pues, hablé con él y me dijo, no hay cupo para ingeniería civil, hay topografía. Comienza a hacer topografía, que si hace un buen semestre, lo ubicamos a partir del segundo semestre, le hacemos una convalidación, y me metí a estudiar topografía. Pero la topografía lo hice como para ocuparme, y conocí varios colegios, y en el tiempo conocí al colegio Inén José Celestino Mutis. Había un profesor que era de música y de danza. Entonces él me decía que por qué no le colaboraba enseñándole unas danzas al INEM. Entonces yo me iba los viernes por la noche y los sábados por la mañana. Cuando él renuncia al INEM, porque él era de Ocaña, Santander, Ok, aquí entonces nomás. cuando terminó su universidad de Derecho, quedó el cupo para otra persona. Y en ese tiempo, ser profesor era muy fácil. O sea, uno lo nombraba con la cédula y con ser bachiller. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había los programas de música, ni de teatro, ni de danza, ni de educación física. Eran por su conocimiento, por sus competencias, nombraban a los profesores de planta. Y el INEM dependía de una ley que llamaba la Ley 21, que todo era nombrado desde Bogotá. O sea, los nombramientos no se hacían. Y quien escogía los profesores era el rector. El rector tenía toda la voluntad. Me nombraron profesor de apreciación musical.
Entonces comencé y me dieron la intensidad horaria, pero hay algo que yo trabajaba por las mañanas y cumplía mi jornada de las 22 horas que tenía que dar un profesor. Y por la tarde yo formé una escuela de danza. Fue la voluntad mía, o sea, el rector me prestó o el colegio solamente el salón para que yo ensayara y formé una escuela con grupo infantil, juvenil, mayores. Los infantiles eran los grados sexto y séptimo, juvenil era octavo, noveno y mayor era décimo y once. En ese tiempo el INE no tenía primaria, porque había los de la primaria era en las escuelas y bachiller en los colegios. Había esa división como ahora que ya todo se hace en una institución educativa. Comencé con el INE, pues los resultados fueron muy buenos. Cuando en el año 87, esos niños que yo comencé, no llamaba sexto, llamaba primero de bachiller, segundo de bachiller, tercero, ahora ya es sexto, séptimo. Ya eran egresados y formé otro grupo más, o sea, ya tenía 4 grupos. Más topografía, Y más... no, yo en la topografía hice nomás 3 semestres y me retiré. Me retiré como en el 82, más o menos. En el 84 salió un decreto que todos los profesores que eran nombrados en el magisterio tenía que profesionalizarse. Entonces daba 10 años de espera. De espera para que si la persona no era profesional, lo retiraban del magisterio, si no, quedaba como profesor de planta. Entonces, en el año 85, 84, 85, comencé a estudiar tecnología educativa y comunicación. ¿Sí? Me gradué en el año 90 bueno, pero en el INEM era una institución muy completa. Había de todo y para todos. En el año 87, 1987, yo ya tenía 4 grupos, duré un año. Y en el 88, el colegio, por cuestiones de organización, no podía tener egresados. Entonces ahí fue cuando fundamos Fundanza, en el 88. 88. Sí. Pero como escuela de nosotros danza en un primer comenzamos, momento. nosotros comenzamos como un grupo de danza, alquilé una casa, ¿sí? Al frente del Parque Sucre, donde queda ahora un cafecito, donde queda helados Dani, no sé. Sí, ahí. En el segundo piso yo alquilé esa casa en el 88 y comenzamos como un grupo común y corriente. Después el grupo comenzó a hacer una escuela. ¿Qué es una escuela? Es donde hay varios niveles, donde ensayan varias partes y hay una planeación. Entonces comenzamos más o menos en el 90, comenzamos con una escuela. Y en el 93 nosotros nos volvimos una institución de educación para el trabajo y desarrollo humano, que en el tiempo quien daba el certificado era la Secretaría de Educación Departamental, no era como ahora que la da la Secretaría de Educación Municipal. Entonces comenzamos a ofrecer certificado, a ofrecer los técnicos. Con la época del terremoto, nosotros estábamos ubicados y ya teníamos nuestra escuela, ya habíamos viajado por mucha parte y ya Fundanza se reconocía por toda su trayectoria. Después del terremoto, pues nos ubicamos en el barrio San José. Ahí en el barrio San José existía una escuela que era anexa a la normal, John F. Kennedy. Esa escuela se destruyó en un 90%. Era para demolerla y se demolió muchas cosas. A nosotros nos entregaron en esa época eso en el suelo como comodato. Y ya a partir del año 2000, después del terremoto, nosotros hemos reconstruido, hemos construido, hemos Pero mejorado. muchísimo. Mucho. De hecho, ya hoy ahí en las canchas se hacen unas presentaciones una vez al año de los encuentros culturales bellísimos, tienen claro. su espacio con su teatro. Son casi 6.600 metros cuadrados que hemos construido. Entonces, entre más día vamos para adelante. Entonces ya Fundanza pasa de ser una escuela a ser una institución de educación para el trabajo y desarrollo humano. Pero espera, antes de que entremos ahí puntualmente, maestro, yo quiero que nos cuente en ese proceso de construcción de James en el área de la danza, en todo el proceso educativo, usted también empezó a hacer desarrollos
Ya, investigativos sí. muy importantes para el departamento, tanto así que a hoy muchos quindianos nos sentimos muy orgullosos de lo que se llama la danza del machete, pero que Sí, su nombre técnico es juego de esgrima con con Penilla. peinilla. ¿Cómo fue ese proceso Bueno, investigativo? en el 81, ¿sí? Porque yo trabajé casi un año y medio en el INE a honores, ¿sí? En el 81 cuando me nombraron, pues yo comencé a hacer un trabajo de consulta con los niños de primero de primaria. Entonces les dije a los niños de primero, perdón, de bachiller, ustedes vayan, hable con sus abuelos, con sus vecinos y me recoge rondas, juegos infantiles, música, tradiciones. Y en ese tiempo existía una institución que todavía existe, Bienestar Familiar. ¿De La acuerdo? directora era Ru Patiño Zuluaga, Sí, ¿sí? Y Euclides Jaramillo Arango era profesor de la Universidad del Quindío, pero ya estaba casi pensionado. Entonces Euclides se dio cuenta que yo estaba trabajando mucho las rondas y los juegos infantiles. Entonces se acercó mucho porque él escribía muchos de ronda y juegos infantiles. Entonces me dijo, ese trabajo que ustedes están haciendo es muy hermoso, cuente conmigo. Y Euclides me motivó para que hiciéramos un encuentro nacional de ronda y juegos infantiles en el 82 más o menos. qué belleza. Me dijo, invite unos 4 departamentos y yo le presto mi finca para que se vayan los niños para allá. Él tenía una finca por Reyiví, ¿sí? Y claro, invité como 60 niños de 3 departamentos y comenzamos con ayuda de Euclides. Pero Rupa Tiño Zuluaga nos prestaba los sábados a partir de las 8 de la mañana un, un, una, Auditorio. no, nos prestaba un vehículo Ok, para que yo me fuera para los municipios, me fuera para los ancianatos, para las veredas, ¿sí? Con el conductor y con la gasolina, todo, a recoger a recoger información. información. A veces nos acompañaba Euclides Jaramillo, pero ya él ya estaba en una edad determinada, iba un día, el otro día no iba, o iba, nos ubicaba y ese se devolvía. Entonces comenzamos a recoger, a recoger. En ese tiempo había el enseñamiento quedaba donde ahora es el Hotel Armen Estelar. Ahí quedaba un ancianato. Entonces nosotros también nos íbamos para allá y sábado y domingo íbamos a recoger. Entonces ahí hicimos una recolección de las danzas de la polca, del ciotí, del sobado, de la marcha, de la redoba, del danzón, de la cortadeña, bailes que se hacían al principio del siglo XX, pero ya había desaparecido. Y en el 84 me invitaron a trabajar en una institución que se llama Centro de Pensionado, que quedaba en la caja agraria, piso 10. Ahora, Luis Elías estaba ahí trabajando, Luis Elías Trujillo. Y formamos un grupo de la tercera edad. Yo creo que fue el primer grupo de la tercera edad. Y con ellos recogimos mucho, ¿sí? Doña Clarita, don Pedro. Entonces ellos nos decían, mi papá, mi mamá, mi abuela bailaba el ciotí de esa forma, el bambuco de esa forma, la cortalla de esa forma, y montamos un grupo de danza con ellos, Qué ¿sí? belleza. Y bailábamos lo que ellos bailaban en su época también. Y la mayoría de la gente, yo creo que tenía más de 65 años de esa época. Creo que en ese momento nadie existe, porque, y si existiera, tuviera más de 100 años. Con ello comenzamos esa recopilación de las danzas del eje cafetero. Pero también los niños nos traían la información que existía un juego que llamaba esgrima, ¿sí? Entonces yo, ¿en dónde? Entonces me iba para las direcciones donde los niños me traían la dirección, que mi papá, mi abuelo, el vecino se sabía esto, y entonces yo comenzamos a ir, a hacer la visita. Y entonces ahí salió también el juego del esgrima con peinilla. Eso fue más o menos en el año 82. Y en esa época se hizo la primera exposición. Y lo más hermoso fue que quien bailó en esa exposición fueron las personas de la tercera edad. O sea, la gente Bellísimo. que vivió, que disfrutó esos bailes en su época. Ya esos bailes y estas danzas, yo le hice unos arreglos coreográficos, le hice un montaje
coreográfico en puesto en escena. Pues y la música le hizo un arreglo musical Lucas Fabián Molano, que era director de calidad 4, profesor de línea durante mucha época, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira de música, y comenzamos a llevar por muchos departamentos, a muchos festivales, esos bailes del eje cafetero, la polca, la mazurca, el danzón, el ciotis, la redoba, el sobado, el juego de esgrima con peinilla. Y donde llegábamos, la gente nos decía, ahí vienen los macheteros del Quindío. Por mucho que uno quisiera decir, es el juego de la esgrima con penilla, la gente nos decía, ahí vienen los macheteros del Quindío, porque era más fácil decirlo, era Tenía más más corto. recordación. Sí. Entonces nosotros le hicimos un montaje coreográfico, comenzamos a llevarlo por todo Colombia, y ahí nació el juego de la esgrima, que ahora se llama los macheteros del Quindío. Entonces fue un trabajo en el 82, 83, tiene más de 40 años y es reconocido. Pero solamente la gente como que se acuerda nomás de la esgrima, pero también la polca, el ciotis, la cachada. la cachada, el sobado, son bailes que se recogió en esa época. Maestro, eso es muy importante precisamente porque lo que va constituyendo identidad es recoger los artes, oficios, costumbres en los que nosotros como humanos nos vamos interrelacionando. Y el juego de esgrima con penilla, danza del machete, dice mucho de nosotros los quindianos, sobre todo porque el machete es esa herramienta, ese símbolo con el que yo domestico la naturaleza o incluso agredo al vecino. Es que es una herramienta que está pensada es precisamente en torno a quitar, desbastar, pero cuando ya lo llevamos a una danza, esto tiene una implicación mucho más compleja y quienes la hemos bailado sabemos que implica de total y absoluta armonía entre quienes interactúan buscando pues evitar una lesión, pero también para que los metales de las peinillas suenen de una manera, digamos, llamativa. Y eso habla mucho también del Quindío, no por nada, y eso también lo hemos sostenido en otros espacios, maestro. La violencia del Quindío nace, por ejemplo, en las FARC con Tiro Fijo, un quindiano, pero también se cierra el capítulo con Timochenko, otro quindiano. Bueno, pero hay algo, Felipe, muy importante. En los años 1920 al 35, en el departamento del Quindío, por los lados de Río Verde, por los lados de Montenegro, de la Tebaida, existieron muchas escuelas de esgrima, donde hay cartillas, donde hay fotos, donde había competencia. Pero ojo, el esgrima era un juego, no era violento. El jugador que lastimara a otro era porque no sabía jugar. El que lo sabe jugar nunca lastima a nadie. Y el que lo sabe jugar tampoco se deja lastimar. Eso es lo más importante. Y el juego, ustedes no me van a creer, está en los pies. No está en las manos. Está en los pies, que llaman los descuadres. Y son muchas figuras. Se llama, existe cubano moderno, el juego del esgrima con el ronacino, el venezolano. Existen muchos juegos. Actualmente solamente se han dedicado al cubano, pero están desconociendo al venezolano. La historia es por qué el cubano. Lo que pasa es que con la construcción del tren, de los ferrocarriles, todo eso, vinieron muchos cubanos a trabajar. Ok, trajeron consigo. Claro, usted sabe que en el canal de Panamá llevaron muchos cubanos y esos se vinieron para acá. Entonces dicen que ese juego, aquí hubo varias personas, entre ellos el Tuerto Felipe. El Tuerto Felipe era uno de los mejores maestros de esgrima. Y nunca era machete, era peinilla. Es que el machete... Esa es la otra, ¿no? No es machete, sino peinilla. Claro, el machete es el más grueso, es el más hoja ancho, gorda. el que se usa para las cañas, el que usa en la gente del valle, en los ingenios. Pero la peinilla es más corta, que hay de varias pulgadas, 14, 16, 20, 22 y 24 es la más grande. Pero la peinilla era un elemento que la gente lo usaba para... No tanto para defenderse. Como un atuendo. Como un atuendo, como usar un poncho, como usar un sombrero. Sí, como era que lo usaban para la casa, para el trabajo
Como el que lleva hoy su navaja viajar, suiza. eso. Y se iban los domingos, porque los domingos se iban para la fonda de todo y llevaban sus peinillas, ¿sí? Pero el Quindío fue de los pocos departamentos que hubo de grandes escuelas de esgrima. Entonces, cuando el INE no era Fundanza, cuando se hizo la investigación en el 81, 82, 83, de todo esto, era danzas del INEM. O sea, Fundanza apareció en el 88. Ahora, volviendo ahí a retomar, maestro, tema puntual de Fundanza, quiero que de una manera muy sucinta, pero sustanciosa, nos cuente cómo Fundanza, que es pionero a nivel nacional en el modelo educativo, asumiendo el marco normativo de la pedagogía que ya tenemos, porque Fundanza se ajusta a ese marco normativo, termina siendo pionero en educación artística, donde se complementa con danza, con música, con artes escénicas en general, porque también hay teatro, o incluso también hay unos trabajos en literatura bellísimos. Maestro, ¿cómo fue ese andamiaje de una manera muy corta, pero que la gente pueda entender la importancia de lo que hoy ha sido Fundanza como institución Educación. para el país, porque es un modelo de país? Felipe, bueno, desde muchos años teníamos la mente que la educación artística debe de ser importante como las áreas fundamentales. La ley 115 de educación en el artículo 23 habla sobre la nueva área obligatoria de áreas fundamentales y ahí también están las artes. ¿Sí? Lo que pasa es que el sistema educativo no le ha dado tanta importancia a las artes. Pero si hay una ley, si hay una obligación, nosotros quisimos desde el año 2004 crear un colegio en artes. Y comenzamos pasamos los papeles, hicimos el PEI y la Secretaría de Educación nos aprobó la institución educativa, pero nos aprobó un bachillerato. En ese tiempo se aprobaba o primaria o bachillerato, ¿sí? Ahora se aprueba Sí, es la línea institución, educativa. una institución educativa, desde transición hasta 11. Entonces, comenzamos con grado sexto, pero les dimos para poder agarrar, los estudiantes veían las áreas fundamentales como cualquier colegio. Lo voy a colocar un ejemplo. En bachillerato, un estudiante de cualquier colegio ven 30 horas semanales de clase. Matemáticas, español, sociales, ciencias, inglés, bueno, etcétera, etcétera. Nosotros le damos a nuestros estudiantes esas 30 horas, pero para complementar aumentamos 10 horas más, para que el padre no dijera pues que le estábamos quitando la parte académica. Entonces, sus hijos van a ver sus 30 horas común y corriente. Y comenzamos con 10 horas, ¿sí? 4 horas de danzas, 4 horas de teatro y arte plástica. Perdón, 3 horas de danza, 3 horas de música, 2 de teatro y 2 de arte plástica. Comenzamos con ese programa y comenzamos. ¿Qué es lo más importante? Que nosotros sabíamos que la educación artística teníamos que darle la importancia como cualquier área fundamental o área obligatoria. Formativa del ser humano. Nosotros nos sometimos a los lineamientos del Ministerio de Educación, bajamos todo el plan área que tiene el Ministerio de Educación sobre las artes, que es muy, muy corto. Nosotros lo ampliamos y como éramos un pilotaje a nivel nacional, nos dieron la libertad para nosotros hacer nuestra malla curricular también. Entonces, los muchachos entraban a las 7 de la mañana y salían a las 2 de la tarde. Entonces comenzamos. Y después de las 2 se iban para las casas. Después, con el tiempo, ya salían a las 3 de la tarde. Y íbamos aumentando la parte artística. ¿Qué es lo importante? Que nosotros, las artísticas, nunca se ha tenido como una área para entretener ni para ocupar el tiempo libre. Es formativa. Formativa, está con alineamiento, está dentro del boletín. Allá si se pierde 2 áreas artísticas, pierden el año. O sea, tienen el mismo valor que cualquier área. Maestro, yo quiero ahí preguntarle, porque además a hoy Fundanza, ya como usted muy bien lo dice, toda la institución educativa, desde primaria, transición primaria y básica media, ya incluye la educación artística. Yo quiero que usted nos diga en su experiencia qué plus tiene
el estudiante que se ha logrado formar desde su infancia Sí, hasta la adolescencia en las líneas artísticas respecto de un estudiante que ha cogido su bachillerato, en el mejor de los casos, técnico. sí, mucho. ¿Por qué? Porque los muchachos en Fundanza, primero, cuando termina el 11, sale con doble titulación. A partir de grado décimo, yo comencé un técnico laboral o un técnico en competencia. Allá tenemos 3 técnicos: música, teatro y danza. Entonces ellos desde décimo escogen la modalidad. Cuando terminan, primero pueden entrar a universidades como la Distrital, la Universidad de Antioquia, la Universidad La Pedagógica, de Caldas, sí. ¿sí? Y se le hace una audición y depende del nivel que tenga, se ubica en un segundo semestre, máximo tercer semestre. Entonces, eso es muy importante. Ya hay un plus. Sí. Segundo, son muy llamados a, a trabajar en cajas de compensación, en casas de cultura. Son muy llamados también a trabajar en colegios, ¿sí? Privados, porque en colegios oficiales tienen que ser licenciados para Incluso a poder nivel trabajar. nacional, compañías de danza, por ejemplo, buscan. Voy para allá. Casi la mayoría de los grupos de danzas que hay en el Quindío Eje Cafetero son egresados de Fundanza. Muchas ONGs son egresados de Fundanza. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento el Quindío no tiene una facultad de artes. Entonces la mayoría de las personas se debe de ir a estudiar a otra parte y se quedan allá. Porque usted se va a estudiar a Bogotá o a Medellín, coge ese nivel de vida de esas capitales y es muy difícil que se vuelva a las Sí, algunos regiones. no quieren. De hecho, algunos hasta se han ido a vivir fuera del país. Mucha gente en el exterior, bailando, pero en cantidad Pero de yo gente en el quiero exterior. adicionarle algo, maestro. Cuando yo he tenido la oportunidad de ir a Fundanza, uno va a cualquier salón de cualquier año e inmediatamente entra, hay un respeto absoluto entre compañeros y para con el docente. Algo que cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en la personería, con gobierno escolar, uno iba a otras instituciones educativas públicas o privadas y veía la tensión tan fuerte, sobre todo en bachillerato, entre estudiantes, haciendo a veces bullying, comentarios o incluso con el docente, pero en el caso de Fundanza incluso el silencio que se hace cuando ingresa alguien nuevo, la escucha, habla mucho de que precisamente esa formación artística ayuda a canalizar sentimientos, emociones, proyectos de vida en torno a lo armónico, porque finalmente para que el arte funcione debe haber armonía. Usted lo acaba de decir, es que la educación articulado con las artes, ¿sí? Da amor, da disciplina, da trabajo en equipo, da sensibilidad y algo muy importante, da creatividad. Todos los artistas son creativos. Y cuando se encuentra todo eso unido, hay respeto. Usted llega a Fundanza y le comento, no porque sea Fundanza, cero matoneo. Porque un muchacho que estudia todo el día, ahora, allá las artes se ve por la mañana, se ve por la tarde. No es que las artes De último. sea de último, no. Allá un muchacho puede comenzar un martes viendo a las 2 primeras horas música, después español, después se mete para teatro, después se mete para inglés. Eso es lo que lo hace diferente. Y el muchacho vive, el muchacho se disfrute porque está cambiando una área obligatoria con un área de creación, de disfrute. Maestro, y yo ahí quiero, porque por acá me están haciendo ojos de tiempo, yo ahí quiero que aterricemos a un momento muy importante porque James no se quedó solamente con sacar adelante Fundanza. Él además, cuando bueno, fue nombrado secretario de Cultura en el gobierno de Carlos Eduardo Osorio, y ahí empiezas a ampliar la visión de la educación artística en torno a escuelas que estaban adscritas a la Secretaría de Educación Departamental, es decir, todas las que no dependan del municipio de Armenia, en los 11 restantes municipios. Cuéntanos un poco qué experiencia te deja ese proceso que finalmente no se le dio trascendencia en el gobierno siguiente, pero qué experiencia dejó ese proceso y qué recomendación das
para seguir continuando y avanzando hacia ese modelo Bueno, educativo? lo más importante, de 1 hora semanal que tenían los estudiantes de las instituciones educativas del departamento, pasaron a 10 horas semanales de artística. Segundo, había 3 profesores de educación artística, pasaron a 40 profesores nombrados en profesionalidad, que esos 40 después las plazas se crearon, ¿sí? Y fue en el año 2002, Felipe, 2023, cuando hubo el concurso. El departamento del Quindío fue el departamento que más convocatoria hizo para nombrar profesores de artística. Entonces, para nosotros es un logro. Segundo, se adecuaron muchos espacios, se construyeron salones, se dieron instrumentos. El PEI, se aumentó el PEI, se le agregó la educación artística. Quedaron mallas curriculares de la educación artística, pero solamente se trabajó en primaria. A partir del 2020 comenzaba el bachillerato ya, pero por cuestiones del gobierno que siguió, el programa no continuó. ¿Qué sí me gustaría? Y el consejo, que ese programa siga. Para el Estado no es difícil, porque tienen presupuestos del Sistema General de Participación. Es voluntad desde un gobernante, desde un rector, y también personas que se meta a liderar, a hacerle el seguimiento a todo esto. Porque mire que siendo un programa de la Secretaría de Educación, lo lideró la Secretaría de Cultura. De acuerdo, de ¿Sí? acuerdo. Maestro, yo ahí quiero hacer hincapié. Cuando estás en la Secretaría de Cultura en su momento, también fuiste pionero en otro proceso formativo muy importante para el departamento que apenas estamos culminando. Tengo el honor de estar culminando, que por temas de COVID y demás se había postergado, y es la profesionalización de artistas. Por primera vez en la historia del departamento tenemos una universidad que para el caso del proyecto finalmente fue la Universidad de Antioquia, una de las mejores universidades de Latinoamérica, para profesionalizar 135 estudiantes y que como puntos importantes es la primera vez que se profesionalizaba artistas, uno, dos, la primera vez que un proyecto de estos se financiaba con regalías, que por lo general regalías es para obras, Sí. y tres, finalmente se logra ampliar a música, danza, teatro, artes plásticas. ¿Qué nos puedes contar de ese proyecto? Bueno, en el año 2004, 2005, Fundanza hizo un técnico en educación artística, acompañado con el Ministerio de la Escultura. Pero siempre le decíamos al ministerio que nosotros necesitábamos una profesionalización. Y el ministerio nos decía, vamos a ver, en el año 2007, el ministerio nos dio un programa que se llamó Formación de Formadores. Pero nosotros lo recibíamos, pero queríamos la profesionalización. Yo pertenezco al Consejo Nacional de Cultura en el 2008. Aproveché, estando en ese espacio, y ahí donde les dije a la ministra de esa época, Paula Moreno, no sé si se acuerda de ella. De Uribe, sí. Sí, no, Paula, no de Uribe, Paula Moreno, una negrita ella del Cauca que fue ministra de la Cultura, ¿sí? Entonces ella le dije, ministra, necesitamos una profesionalización en el Quindío. Bueno, dijo que no, pero buscamos una estrategia de unir los 3 departamentos, Cátedra General del Quindío. Fuimos a Pereira, fuimos a Manizales, reunimos el sector, hicimos acta, fotos y todo, y le dijimos, mire, eje cafetero. Entonces se creó por primera vez en Colombia un programa que se llamó Colombia Creativa. Colombia Creativa se creó en el Quindío y el primer programa fue danza. Después teatro se dio cuenta y dos personas líderes en esa época también se pegaron y buscamos la forma que se diera teatro. Pero eso fue más que todo en ese tiempo pertenecía al Consejo Nacional de Teatro Gladys Quintero y ella lideró mucho para que se diera la profesionalización en teatro. Y el Quindío, en el 2008 se comenzó el programa de Colombia Creativa, también era gratis, se logró todas esas cosas en danza y en teatro.
todo era apoyado por el Ministerio de la Cultura. En teatro fueron como 23 y en danza fueron como 32, algo así. Y eso dio para que en el 2011 se sacara la primera promoción en Colombia de profesionalización por el Ministerio de la Cultura. Para el eje cafetero. Para el eje De cafetero. acuerdo. Ya de ahí se pegó Caldas, se pegó la universidad. En otras partes de Colombia se creó Colombia Creativa, pero Colombia Creativa se creó aquí en el Quindío. Yo creo, es algo muy importante que voy a decir, el departamento del Quindío es líder en las primarias artísticas, en el bachillerato artístico, en los técnicos colaborar en arte y en la profesionalización. Nos falta la Facultad de Artes. Dios quiera que algún día la vamos a tener, pero ese proceso que se ha dado en el Quindío es un trabajo en equipo, es un trabajo que no se ha hecho solo y que hemos tenido mucho el apoyo del Ministerio de la Cultura y también de la Gobernación, porque la Gobernación también ha creído a que las artes es tan importante y por eso ha dado la vía que la Secretaría de Cultura pueda gestionar la plata para ofrecer a esta gente que usted lo acaba de decir ahora, es un logro a nivel nacional y en toda parte que actualmente el departamento del Quindío tenga 135 artistas licenciados por competencia, por un reconocimiento y otra cosa que se hace en 2 años y medio. O sea, 2 años y medio, gratuito. Es una convalida, es gratuito. Y con una retribución de saberes en el que cada uno de estos futuros profesionales debe entregarle a niños, niñas y adolescentes de unas instituciones educativas que quedaron en el proyecto, pues para la redundancia, una retribución de sus saberes. En total, sí. 16.200 personas impactadas, que eso desde luego es algo de mucho orgullo. Maestro, con este corto tiempo yo quiero que antes de despedirnos usted le pueda dar un mensaje a las personas para la posteridad, un mensaje desde su experiencia a esos que hoy tienen el papá o la mamá y le dicen, mijo, vaya a estudiar ingeniería civil porque eso de arte no se vive, no sea tan pendejito, que eso es un hobby, eso es un pasatiempo, y que de pronto ese niño, esa niña piensa con amor al arte, siente el arte. ¿Qué le podemos decir, bueno, maestro? Primero, de las artes se vive, con el arte y para las artes, muy bien. Segundo, que tenga disciplina, que busque la forma de que ese talento que tiene escondido lo pueda explotar. Aquí buscar escuelas, buscar instituciones que le haga el acompañamiento. Le voy a decir una cosa, el año pasado el Ministerio de Educación necesitaba 1.350 licenciados en artes para ser nombrado en un programa que se llama Artes para la Paz. Y casi que no lo encuentra. Tuvieron que acomodarlo con gente que no son licenciados, que tienen la experiencia. Si nosotros le hacemos un resumen de cuántos profesores de artística necesita el departamento del Quindío, necesita 357 profesores. Imagínense. ¿Sí? Para cubrir todos los centros educativos y no lo tenemos. Y que ya se viene Artes al Aula como ley, que falta sacar el reglamento. Ese es un programa muy bonito. Bellísimo. Que Fundanza es uno de los ejemplos en arte para las aulas. O sea, nos sentimos muy orgullosos porque los ministerios vinieron aquí a revisar y eso es un aporte que también nosotros le hacemos a esa ley. Esa ley no la han reglamentado. Sí, no, falta la reglamentación, salió ahorita en diciembre. Reglamentarlo y que se cumpla. Y eso ya necesitamos líderes en los colegios, líderes en la Secretaría de Educación. Porque no es tanto la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura lo que ha hecho es acompañamiento a la parte de educación artística, pero es más responsabilidad para de la Secretaría de Educación. Para los ejes temáticos. Maestro, ya para despedirnos, quiero que nos dé usted unas palabras de despedida en este bello podcast del día de hoy. Bueno, a todos, Felipe, muchas gracias a la Secretaría de Cultura y a todos, que sigamos trabajando por todo esto. Eso se hace con mucho amor, con mucha disciplina, con mucha humildad y con mucha ética. Hay muchas instituciones, muchos artistas que debemos de hacerle un acompañamiento. Y Felipe, y
le pido que hagamos el diagnóstico, ¿sí? Ahí vamos con Hagamos la modificación de la la 0E. caracterización, ya está, y hagamos la categorización. Insistimos porque eso le da herramienta para que se pueda reconocer, porque en este momento, pues, la Secretaría, y no solamente la Secretaría, eso se ve a nivel nacional, estamos dependiendo de un concepto de un jurado. No, incluso Sí, para poder formular futuros planes de claro, todo desarrollo, entre eso, sí, otros. estamos, pero gracias por la invitación y ustedes están haciendo cosas muy bien por la cultura y sigamos adelante. Gracias, maestro, por esas palabras que son recibidas con mucho honor viniendo de parte de usted. Agradecerle este espacio, maestro, porque usted es un ejemplo de disciplina, de amor, precisamente por el arte, por la cultura. Son muchas las cosas que podemos contar de James González Mata y desde luego, como dice el adagio, no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. James González Mata ha luchado por el Quindío de manera incansable, como lo demuestra su historia de vida. Gracias a James González Mata y gracias precisamente a un público como ustedes, seguiremos diciendo una vez más con honor que en el Quindío sí hay cultura. Gobierno del Quindío.